Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que como todos los viernes se suman a este que es el seminario permanente desarrollado desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda y les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión, crítica sobre los grandes temas de la cultura digital, todo aquello que tiene que ver con el mundo de la comunicación, la mercadotecnia estratégica, sobre todo aquellos temas que de alguna manera están en la agenda de investigación de muchos de los investigadores en comunicación en nuestro país, y para nosotros nos es muy grato recibirles tanto en este espacio en Zoom como en el espacio que tenemos en todas nuestras redes sociodigitales, y agradezco como siempre la presencia de mi querido Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pues una vez más estamos reunidos aquí desde el Campus Sur, ¿no? Desde algún lugar del Campus Sur, ¿no? Para discutir estos, pues, temas, ¿no? Que están presentes, que están vigentes, ¿no? En las agendas de la investigación, no solamente nacional, sino internacional, y que tienen que ver con este, pues, gran tema, ¿no? Que es la cultura digital y las implicaciones, ¿no? Me parece que son ya muchos años que se ha abordado el tema de la cultura digital, pero en los años recientes, ¿no? Pues hemos encontrado perspectivas innovadoras, ¿no? Novedosas que con respecto a este objeto de estudio y hemos ido, pues, percatándonos de lo complejo que es, ¿no? Hablar de cultura digital y sobre todo de las implicaciones que tiene en diversos ámbitos, ¿no? Y entonces hoy es una mañana, pues, bastante interesante y una mañana muy grata, sobre todo con la presencia de nuestro invitado, ¿no? Que nos hablará de estos temas y abordará, pues, básicamente esta vinculación que tiene la cultura digital, pues, con algo que a la audiencia le gusta mucho, ¿no? Que son los contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, me parece que será una mañana muy enriquecedora, querido Jorge. Sin duda, mi querido Alex, ¿no? Creo que como lo hemos dicho mucho en las reflexiones y sobre todo trabajos que hemos tenido en torno a este tema de cómo y por dónde investigar el tema de la cultura digital, pues hemos dado cuenta de que aun cuando pareciera que es un tema reciente por la agenda, vamos a decirles que empezamos a tener cuando se da el surgimiento boom del Internet en el año 2000, pues es un tema todavía más antiguo de lo que pensamos, ¿no? Ujú. Estábamos como comentando, haciendo esta revisión, incluso desde la bibliometría de cómo se fue construyendo el objeto de estudio. Y yo les decía la ocasión pasada que cuando nos remitíamos a la investigación en temas de comunicación digital, pues nos podríamos ir prácticamente hasta la década de los 70, ¿no? Cuando en 1976 Marshall Feindlich pues habló por primera vez del concepto cultura digital para hablar sobre todo del tema de la simulación de sensores digitales a través del trabajo que estaba haciendo él con el Centro Aeroespacial para la Agencia de Mapas de la Defensa del Gobierno de Estados Unidos, y él incorpora precisamente este tema de cultura digital para hablar sobre todo del tema de datos territoriales, edición y análisis de bases de datos para tratar de registrar pues estas cartografías aeroespaciales, hablar de sensores hiperrealistas, sensores de alta resolución, soportes visuales, ¿no? Radares de masa terrestre, modelaje de la realidad, mapeos, y es muy interesante cómo surge precisamente el tema de cultura digital para hablar de símbolo, procesos de codificación, de decodificación de data, de noción de realidad en torno pues a las otras visualidades que se permitían a partir de este tipo de trabajos. Y pues hoy que vamos a hablar con el maestro Roberto Carlos, ¿no? Que tenemos por aquí, pues parte de su gran trabajo, Roberto Carlos Rivera, Ata, que ha estado profundizando desde hace muchos años en estos temas, pues nos va a dar seguramente un seguimiento, porque fíjate, si pasamos de los registros de datos, de las visualidades, pues no va a ser hasta el 96 cuando vamos a tener ya por ahí temas fundamentales sobre cómo cambia el paradigma precisamente del tema de la visualidad y los datas, a cuando se empieza a incorporar el concepto de cultura digital para contrastarlo con la cultura impresa, ¿no? Con el tema de cómo se empiezan a incorporar en las bibliotecas los sistemas digitales y empieza a hablarse ya de alfabetización, de instruccionismo, de nuevas interfaces, de nuevos liderazgos, pero sobre todo el liderazgo que va a tener
el documento digital versus el documento impreso para poder poner asequible las otras formas de conocimiento. Entonces, temas como materialidad, corporalidad, corporeidad junto con tecnología van a estar ahí en la agenda. Y bueno, pues yo creo que va a ser muy grato escuchar a nuestro querido invitado Roberto Carlos para que nos hable de ello. Así es que, Roberto, pues te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, ¿no? Y saber que vamos a poder profundizar contigo, pues en esta parte de los nuevos flujos, ¿no? Retóricos que va a tener la comunicación y cómo se van a dar en estos nuevos espacios donde, pues, la agenda del acceso se va a tener que meter en cuadres, se van a tener que meter, ¿no? Enlaces persuasivos hacia la reconfiguración del discurso digital, pues va a estar ahí en la agenda. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, y gracias por la invitación y bueno, espero que sea interesante para todos esta pequeña reflexión que hago en torno de ello, ¿no? Yo creo que esa sería la primera punto que me gustaría destacar, ¿no? Es una reflexión. Claro, y eso nos va a dar mucho gusto, Roberto, que tú nos vayas guiando en esa reflexión para pues tratar de indagar, ¿no? Esto de lo digital, ¿qué implica, ¿no? ¿Cuál es la ontología y la epistemología de lo digital? Cuando hablamos de esta nueva forma de materialidad, ¿no? Implica pues otra también formas de producción, de distribución del contenido, de acceso, ¿no? Y todo ello ha detonado una cantidad impresionante de objetos de estudio que van, como decíamos, desde el libro, cómo se migró a la parte digital, la imagen, cómo se hizo, pero hoy lo tenemos en las nuevas formas de producción, en los nuevos contenidos, nuevas plataformas, e incluso ustedes lo que han hecho a través de la ISTR, el trabajo de entender también el tema del videojuego como un objeto de estudio, el streaming como una forma de transmisión, ¿no? De sistemas de producción, pero las formas de acceso a las producciones culturales, el contenido situado, ¿no? En un contexto, en una realidad particular, cómo se tiene que entender, investigar y objetivar, y creo que es lo que vamos a poder profundizar contigo. Pero cedo la palabra a mi queridísimo Alex para que nos hable de tu trayectoria y que podamos saber un poco más de los grandes aportes que han hecho ustedes por allá en UNAM, en este territorio, y que podamos esto compartirlo con la audiencia que nos está siguiendo. Alex, adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, a mí me parece que hoy va a ser una mañana muy enriquecedora por muchas razones, pero la principal es lo que siempre comentamos, ¿no? Vamos a tratar un objeto cultural no identificado que se llama cultura digital, ¿no? Que todo mundo dice conocer, dice saber qué es porque la utiliza, pero que en muy pocas ocasiones sabemos conceptualizarla, definirla, ver sus alcances, y me parece que el expertise que tiene Roberto, el trabajo que tiene Roberto y todo eso nos ayudará también a entender primero este objeto, ¿no? Cultural no identificado, y después las implicaciones que tiene en esta vasta gama de lo que es la comunicación audiovisual, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, me parece que será muy interesante. Pero bueno, para nuestra querida audiencia, pues me va a permitir presentar a nuestro invitado, no sin antes comentarles que yo tengo el gusto de conocer a Roberto pues, desde hace más de 15 años, ¿no? Aproximadamente. Más o Y, menos. y Roberto no solamente hace investigación de temas de cultura digital, también trabaja en industrias creativas, también trabaja videojuegos, de hecho, un área muy peculiar, y ya después te invitaremos a este espacio de nuevo para que nos platiques. Él trabaja Serious Games, ¿no? Juegos serios, que esa es una vertiente bien interesante que tendríamos que estar abordando, ¿no? Porque pues, hoy está muy presente, pero también es cofundador, ¿no? Cofundador de este gran proyecto que tienen en la UNAM, de la Finisterra, ¿no? De este Centro de Investigación e Industrias Creativas. Y pues Roberto es básicamente la primera persona con la que yo recuerdo que Ángel Garfias compartió esta inquietud de en algún momento de la vida tener, ¿no? Tener un centro de investigación, sobre todo en la UNAM, ¿no? Por todas las implicaciones que tiene, que abordara temas como videojuegos, como cómics, ¿no? Como manga, y todo lo que se ha ido sumando. Entonces, ha sido un trabajo en conjunto y es algo pues que vale la pena mencionar y reconocer, ¿no? El trabajo que han hecho juntos. Pero bueno, nuestro invitado, el maestro Roberto Carlos Rivera Mata, es candidato a doctor en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor de posgrado y licenciatura en esa casa de estudio, es investigador y miembro fundador del Grupo de Investigación en Industrias Culturales y Creativas La Finisterra, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la línea de investigación, que es sumamente interesante, ya te invitaremos, es la estética de los videojuegos y los Serious Games, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Entre los aportes que ha hecho en el ámbito de la publicación, ¿no? Roberto ha participado en varios textos colectivos de esta institución, como aportes para la construcción de teorías del videojuego, aportes para la construcción de teorías del videojuego 2.0, arte y comunicación, interacciones artísticas y procesos comunicativos, industrias creativas, imaginarios, ideologías y valores en animación y videojuegos, y tecnologías digitales en la comunicación, política del gobierno de la 4T, Internet, redes sociodigitales, streaming y videojuegos, ¿no? Todos estos textos coordinados en principio por el doctor Ángel Garfias, ¿no? Y algunos otros investigadores, y el doctor David Cuenca, que son asiduos, ¿no? Participantes de este espacio, lo cual nos da mucho gusto. Y pues nada, Roberto, pues bienvenido y una vez más, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir este tema tan interesante que has desarrollado y pues adelante. Bien, entonces muchas gracias. Pues permítanme compartirles una presentación que realicé justamente para este espacio, para que veamos o hagamos esta reflexión colectiva. Y bueno, déjenme regresar. Aquí está. Cuando estés listo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos para no estar regresando ahí que la presentación misma. Regresamos desde acá. Proyecta, Roberto, les vamos dando los comentarios a las personas que nos están siguiendo. Recuerden que después de la presentación de Roberto Carlos viene la parte de la interacción con él, entonces vayan formulando sus preguntas, las pueden dejar en nuestro chat y de ahí las estaremos retomando. Para quienes están por esta sesión, podemos abrir micrófono también, así es que muchísimas gracias y en unos segundos más, en cuanto nada más logre hacerse la sincronización de pantallas ahí con Roberto, pues estaremos dando la palabra para que pueda iniciar este conversatorio con su trabajo de investigación. Listo. ¿Lo ven bien? Sí, sin Excelente. problema. Pantalla va. Bueno, como les comenté al principio de esta reflexión, vamos a estar dándole unas pequeñas atisbos, ¿no? A lo que es esta circunstancia o este fenómeno, como bien lo comentaba el doctor Novelo, tan multicitado y tan pocas veces entendido, ¿no? Yo creo que si lo pensáramos desde una perspectiva más o menos fría, nos resultaría, ¿no? Gigantesco, ¿no? Haber incorporado a la palabra digital esta palabra previa, ¿no? De cultura, con todo lo que esto implica. Pero ya haciendo estas reflexiones, de verdad fue un concepto perfectamente acuñado que calza de una manera de total al fenómeno que estamos viviendo, como ya lo comentó también el doctor Hidalgo en su momento. Esto viene de una larga data y por lo tanto ya se podría considerar que es una parte fundacional, ¿no? De nuestra manera de expresarnos, de nuestra manera de comunicarnos dentro de todas estas
diferentes plataformas, entendiendo ya que la comunicación está socialmente aceptada, esta mediación digital dentro de estos entornos distintos en los cuales estamos nosotros haciendo estas atmósferas, ¿no? En donde compartimos o somos inmersos dentro de estas diferentes instancias que son estas redes sociotécnicas que nos estarán facilitando esta comunicación. Ya no estamos en esa circunstancia en donde tenía que mediar un espacio dentro de un espacio de tiempo dentro de nuestras comunicaciones. Actualmente ya es una manera muy fluida, casi instantánea en cómo estamos haciendo estas interacciones y al haber crecido inmersos dentro de esta dinámica de esta mediación a través de estas diferentes plataformas es que ya se ha introyectado, ¿no? Y de ahí que podamos dar ese salto a de verdad denominarlo como una cultura digital. Y bueno, en ese orden de idea, ya mucha de las construcciones de nuestros discursos audiovisuales tendrá como gran referencia el estar citando, ¿no? En esta idea de la hipertextualización que hemos nosotros ya incorporado a nuestra manera de comunicar, el insertar diferentes elementos que complementan, facilitan, o explican o son a veces un simple accesorio, pero que hacen un poco más fluida e interesante la comunicación. Y eso es lo que más o menos vamos a reflexionar dentro de dentro de este fenómeno, ¿no? De la cultura digital. Y bueno, hay que entender, o desde la década de los 70 se empezó ya a hacer una reflexión más sesuda de lo que tiene que ver justo con esta cultura digital, con estas maneras de expresarnos dentro de estas diferentes redes. Y bueno, una de estas reflexiones es esta que hace el señor David Bell sobre el ciberespacio, y él nos habla de las formas en las que experimentamos el ciberespacio, que representan una negociación de elementos, materiales, simbólicos, y cada uno con distinto peso dependiendo del tipo de experiencia. Y bueno, él ya empezaba a darse cuenta, ¿no? De estos atisbos, de este elemento de negociación, de estos materiales simbólicos, que serían la base fundamental de esta interacción, ¿no? Que a la postre conoceríamos nosotros como esta cultura digital. Y bueno, al no tener muy claro en ese momento todavía las nomenclaturas, las definiciones que iba a tener, él se ciñe, ¿no? A esta del ciberespacio como ese espacio que se estaría construyendo a partir de estos elementos computacionales y que, bueno, ya un poco más robustos estarían en esta circunstancia que actualmente nosotros estamos disputando, ¿no? De ser un espacio en el que ya, por ejemplo, ¿no? La suplantación de estas personas a través de estos avatares es lo que estará ahorita siendo un elemento preponderante, ¿no? Incluso hoy, justamente en esta revisión que hago de las diferentes informaciones que transcurren a lo largo del día o que van a ser parte de la agenda del día, estaba yo revisando, ¿no? Que ya llegó hasta la conferencia mañanera, por ejemplo, la utilización de estos avatares digitales para suplantar a personas, ¿no? Entonces, es interesante cómo ya como sociedad nos estamos dando cuenta, incluso ya a estos niveles que en su momento parecían un poco anquilosados por la manera tan lerda, ¿no? A veces de emprender respuestas o de conocer algún sistema o algún fenómeno dentro del grueso de la población. Ahorita vemos un poco más de fluidez gracias justamente a estos elementos que tenemos, ¿no? De comunicación a través de estas plataformas sociotécnicas. Y bueno, vamos a revisar unas reflexiones que hace el señor Barry Wellman, en donde nos traslada, ¿no? A las tres eras de Internet, que son una parte fundacional de lo que nosotros ahora conocemos como cultura digital. No es hasta que se empieza a socializar de una manera abierta que nosotros ya tengamos una interacción más fluida con estas plataformas, ya no tanto como ocurrió antaño, ¿no?
que solamente era en estos claustros universitarios o antes de ello en justamente las bases militares. Con esta socialización ya dimos ese salto y bueno, es en torno de estas reflexiones que el señor Barry Wellman nos aporta un poco de información. Y bueno, él nos habla en una primera etapa, en los noventas. Recordemos que la datación del inicio o del nacimiento formal de la Internet se da en la década de los noventas, más precisamente en el año 95, pero como ya hemos comentado, eso viene de una construcción en laboratorios de distinta naturaleza, el que ya se pueda hacer un uso comercial un poco más eh, difundido, ¿no? De todo esto que tiene que ver con con esta digitalización, con esta incorporación de estas tecnologías. Y bueno, eh, esa fase o dentro de estas narrativas que surgen, que está reflexionando el señor Barry Wellman, nos habla de los discursos que en su momento eran un tanto optimistas sobre esta irrupción, ¿no? De esta tecnología. Y lo podemos ver en muchas de las películas que en su momento estuvieron circulando, ¿no? En donde la tecnología era la gran salvadora de todo esto. Ya después veremos una circunstancia totalmente opuesta con estas distopías, como por ejemplo Terminator, etcétera, pero en una primera instancia, el elemento era entenderlo como algo que sería como un culmen del pensamiento y la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana. Y bueno, en una segunda etapa tienen lugar ya reflexiones más, más profundas sobre cómo estas diferentes variables sociodemográficas, a partir del uso de la Internet, estarían siendo las que están poniéndose en la palestra, ¿no? Para ser reflexionadas, para estar trabajando en todas las mismas. Y bueno, aquí justamente la posición que más era la que tenía la mayor relevancia o preponderancia era justamente el determinismo tecnológico, en donde a partir de justamente el poner como una peana a la tecnología, iba a ser la construcción de un nuevo futuro, en donde tendríamos esa posibilidad, ¿no? De, como en la etapa anterior, tener un elemento más o menos favorables, ¿no? De lo que iba a ser esta nueva irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana a partir de justamente, ¿no? Un determinismo tecnológico. En esta tercera etapa, en el 2003, de lo que nos comenta el autor, nos encontramos actualmente y bueno, aquí podríamos decir que los enfoques que se le dan desde la perspectiva teórica ya están más o menos orientados a tratar de entender este fenómeno, cómo cada una de las personas que se involucran dentro de estas diferentes plataformas se convierte en un nodo, es decir, en un punto en el cual nuevamente puede ser difundido ese mensaje y que a la postre van a articular redes ya no tan estrechas, limitadas a elementos geográficos, sino que ahora ya van a poder estar reflexionándose o compartiendo información a partir de puntos de vista, de opiniones, etcétera, y ya no tanto en elementos regionales, ¿no? Como podría ser el estadio anterior. Y bueno, una parte interesante es esta, ¿no? Que cada uno de nosotros nos convertimos nuevamente en un portal, es decir, al tiempo que nosotros recibimos esta información, somos ese filtro que decide si se extiende la difusión de la misma o si en ese momento se corta. A veces podríamos pensar que es un ejercicio de nula o muy poca reflexión el que se hace al momento de estar compartiendo porque conocemos, ¿no? De familiares, personas, etcétera, que prácticamente todo el día nos bombardean con las abuelitas con los violines, los colegas del trabajo con memes, los compañeros de la uni con a lo mejor artículos, etcétera. Entonces,
llega un momento en el que a lo mejor nos sentimos un poco saturados y pensamos que no existe esta, este portal, ¿no? Esta selección en cuanto a lo que estamos compartiendo, pero si reflexionamos, yo creo que podríamos encontrar que sí existe ese elemento crítico antes de volver a compartir cierta información. Y bueno, muchos autores o varios están en una cuestión más o menos crítica en cuanto a que dentro de estas plataformas, dentro de estas redes, se comparte un tipo de ideología muy característica de determinadas personas que desarrollan todo esto en una parte muy particular del mundo, ¿no? Que es justamente en el Silicon Valley, allá en California, y que por lo tanto mucha de la ideología, de la manera de pensar de estos individuos sería la que se ha diseminado. La realidad es que, como lo comenté en el punto anterior, puede ser que sí mucha de esta información se difunda, pero también nosotros, al ser estos portales, estaremos haciendo una discriminación de esta información y por lo tanto seleccionando cuál compartimos. Eh, yo no le culparía más o menos a esta cultura digital que, como comentamos, se ha venido gestando desde los noventas o incluso en estadios anteriores, como ya lo comentaba el doctor Hidalgo, eh, pero tendría un cóctel, ¿no? Hay más o menos entre lo que, por ejemplo, generaciones anteriores consumieron en otras plataformas, como puede ser televisión, radio, cine, que fue la manera con la que se crearon las subsecuentes generaciones en esa escala de valores que van siendo nuevamente replicadas, ¿no? Si funcionan dentro de la sociedad, se replican y continuamos con la misma. Entonces, que desde el Silicon Valley se difundan perspectivas y maneras de ver, no se la culparía o se lo achacaría enteramente a estas personas, sino que somos un conjunto de sociedades que han venido desarrollándose y por lo tanto estaríamos transmitiendo más o menos los valores, de ahí que reconozcamos determinadas circunstancias y que las estemos propagando nuevamente. Ahí, me ganó. Ahí está. Y bueno, otra de las reflexiones que también debemos de tomar en cuenta es justamente una nueva economía en donde se buscará estar siempre a la vanguardia dentro de este mundo de las redes digitales, dentro de esta cultura digital, en donde por lo regular, ¿no? Siempre hay estos early adopters en donde quieren ser de los primeros a estar marcando tendencia, de ser de los primeros a estar, por ejemplo, lanzando tutoriales de nuevas plataformas, etcétera. Entonces es una nueva manera de estar dinamizando cada uno de estas nuevas plataformas que estarán apareciendo con las subsecuentes maneras de interacción que se suscitan dentro de estas mismas. Y bueno, eh, de la cristalización de esa interacción cada vez más robusta, dependerá la vida o la muerte de las mismas, ¿no? Entonces, esta economía se encuentra en una dinámica muy, muy marcada, en donde si el objeto si le resulta atractivo a las masas, empezará a tener una vida un poco más prolongada, ¿no? Que si de plano no es aceptado, a lo mejor se toman en cuenta sus aportes, como podría haber sido el caso Snapchat, que persiste a pesar de que no tiene el suficiente arraigo dentro de el colectivo más masivo, pero que ha aportado diferentes herramientas, ¿no? Que se han adoptado en otras plataformas, que por ejemplo eh, a estas sí les ha funcionado el detectar esos elementos más agilizadores de esta comunicación, ¿no? Que le parece atractivo a grandes grupos y que en ese momento prolongan su vida, ¿no? Como es el caso de Facebook o Instagram, que han adoptado plataformas,
herramientas que se utilizaron en otras plataformas y con ello han dinamizado o han alargado su vida. Y bueno, siempre dentro de estas dinámicas es la de estar tratando de establecer justamente, ¿no? Un elemento descriptivo de todo este fenómeno, tratando de ser los primeros en colonizar los diferentes aspectos de esta dinámica que, como explicaba, busca encumbrar de una manera rápida a los individuos que se destaquen en la utilización. Y bueno, es más o menos como estas perspectivas, ¿no? Dentro de la mercadotecnia, dentro de la publicidad, y no tanto como este pensamiento crítico, ¿no? Ahí estaríamos imbuidos, ¿no? Dentro de estas diferentes maneras de cómo se está dinamizando todo esto. Quizá pareciera que la reflexión se está dejando un poco de lado, ¿no? Como lo comentó en su momento el doctor Novello, toda esta génesis, toda esta manera en cómo nosotros estamos generando, cómo se generaron y a partir de ello cómo nosotros estamos construyendo el conocimiento, se estaría ahí como dejando de lado, ¿no? No sé, involucraríamos directamente en el uso, incluso hasta en el abuso de todas estas nuevas tecnologías. Y yo creo que un papel muy importante que es el que tenemos en las universidades, ¿no? Es el estar tratando de alcanzar a esta dinámica de uso para tratar de explicar el fenómeno y ya en un estadio muy favorable, aventajar o proponer que este uso sea para determinados fines un poco más profundos que el simplemente hacer bailes, ¿no? Sincrónicos en las plataformas como puede ser TikTok. Entonces, y bueno, el ciberespacio como concepto, ya nos estaríamos acercando un poco más a cómo se empezaron a hacer reflexiones en torno de esto. Recordemos, como ya lo habíamos mencionado, que nacen estas circunstancias dentro, bueno, estas redes, estas plataformas o este entorno digital dentro de las bases militares. Después se dio paso a justamente las universidades y de ahí se expandió a un uso generalizado dentro de esta dinámica colectiva. Y bueno, el señor Wiener en su célebre Cybernetics or Control and Communication de Animal and Machina del 48 establecen este acercamiento, ¿no? Más académico de este término. Y bueno, si vemos ahí la fecha es destacable, ¿no? Como desde el 48, un momento después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ahí aparecen, ¿no? Estas reflexiones de cómo va a ser el entorno subsecuente una vez que ya probamos la destrucción y cómo la comunicación fue de las primeras que empezaron a fallar en una conflagración tan violenta y tan grande como fue la Segunda Guerra Mundial. De ahí se generaron estos conceptos, ¿no? De hacer un sistema que prevalezca a algún conflicto armado de una escala muy grande. Y bueno, como ocurre, o ya lo habíamos reflexionado en un punto anterior, eh, tenemos esa necesidad, ¿no? De estar a la vanguardia, de estar acuñando o ser difusores de los términos que se acuñan en torno a estos fenómenos que nos parecen interesantes. Y bueno, el término ciber, que nace, como ya lo revisamos, en esta época tan temprana, después de la Segunda Guerra Mundial, lo veremos un poco más exacerbado años después, ochentas, noventas, en donde prácticamente el término o la partícula ciber se le añadió a casi cualquier cosa, incluso hasta ciberpeluquerías y ciberlavanderías, como aquí lo menciona, dando a entender que estaban ya imbuidos dentro de esta dinámica. Actualmente lo podemos ver este mismo fenómeno en lo de inteligencia artificial. Prácticamente ya tenemos todo que según puede ser
ayudado o colaborado a partir de la utilización de herramientas de la inteligencia artificial, ¿no? En clase hacemos el apunte, ¿no? Que no va a tardar en la publicidad o dentro de los aparatos mercadológicos de, por ejemplo, los shampoos, que va a haber un shampoo que va a ayudarte gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de ahí estas reflexiones, ¿no? Cómo va encumbrándose determinado término y logra a veces un gran calado dentro de la sociedad, otras veces simplemente es el furor, la sensación del momento y se va diluyendo dentro del devenir de la vida cotidiana. Y bueno, una verdadera reflexión en torno de esta utilización de la palabra que nos atañe en este momento, la cibernética, estaría siendo más o menos abordada, ¿no? Dentro de los autores que están reflexionando sobre esta cultura digital o esta cultura del espacio o del ciberespacio. Y bueno, muchas veces yo creo que a ustedes les habrá tocado, a los alumnos ya no tanto, pero a nosotros como investigadores más o menos de la vieja guardia, que teníamos un gran desfase dentro de lo que eran los textos que estábamos consultando con la realidad que ya estábamos viviendo, ¿no? A lo mejor en su momento, en el 95, ¿no? Negroponte publica su texto en donde habla de cómo el ADN de la información se equipara con la, el, el código binario. Él en los 95 reflexionando y nosotros en los 2000 ya atendiendo a nuestros deberes universitarios, veíamos, ¿no? Ese gran desfase de cómo no teníamos textos tan actualizados, tan novedosos y teníamos que recurrir a te- textos de décadas anteriores por esa falta, ¿no? En su momento de difusión y los pocos autores que reflexionaban en torno de lo mismo, también era muy complicado hacernos de eso, lo que cambió en la actualidad. Y bueno, otro de los elementos que han sido un factor muy relevante en la construcción de justamente esta cultura digital es esta novela del señor Gibson, Cyberpunk, en donde, según estos autores, empiezan justamente ya a hacer del dominio público la irrupción, ¿no? De esta cultura mm, más o menos involucrada ya de lleno con un elemento eh, tecnológico digital para que empecemos nosotros a establecer, ¿no? Una base de reflexión en torno de cómo fuimos construyendo estas diferentes corrientes de pensamiento y bueno, en este orden de ideas podríamos nosotros hablar incluso hasta del nacimiento de diferentes corrientes estéticas, ¿no? Como pueden ser el steampunk, en donde se vinculan estos elementos de avanzada tecnológica con eh, recursos visuales, estéticos, de, por ejemplo, el Art Deco de los años 20, en una amalgama muy, muy interesante. Si quisiéramos más o menos esquematizar o ver esto en un producto que se ha comercializado, que se ha socializado ampliamente, podríamos echarle un vistazo a, por ejemplo, Futurama, que más o menos guarda más esa línea, ¿no? Entre el steampunk, entre tecnología de ultra vanguardia con una estética muy, muy antigua, muy de antaño, en la que conviven de una manera muy, muy particular y bueno, le dan un estilo muy interesante. Y bueno, seguramente dentro de las reflexiones que han hecho aquí en este seminario habrán dado cuenta del trabajo de estos Hipitex y bueno, aquí el señor eh, que tenemos aquí en la pantalla, el señor Stallman,
como de los grandes fundadores de justamente, ¿no? Movimientos en donde el conocimiento a partir de la tecnología son de los que estarían haciendo esta posibilidad de que no sea privativo solamente de grandes corporativos o de determinadas naciones, sino que al estar promoviendo movimientos como el de el Free Software Foundation, en donde la colectividad son los que están construyendo estas diferentes añadiduras o estas innovaciones tecnológicas a partir de justamente el trabajo dentro del software, han dinamizado lo que es esta incorporación a la sociedad de esta cultura digital. Mm, Actualmente tendríamos justamente, ¿no? Esa mala percepción de las personas que se dedican a esto del hackeo, teniendo en cuenta que mucha de la información que nosotros consumimos no nace de estas personas, sino que es de esos mitos que se van gestando, ¿no? A lo largo de las diferentes expresiones que encontramos en otros medios, cuando en la realidad los malos de la película son los crackers, no, no los hackers. Ellos serían, si pusiéramos en esos términos maniqueos, los buenos de la película. Y bueno, la identidad que nosotros estamos construyendo dentro de todas estas plataformas, dentro de estas redes, es la que actualmente estaríamos nosotros, o más bien las compañías estarían combatiendo. Recordemos que, por ejemplo, para las grandes compañías, la información que tengan sobre nosotros es oro molido. En tanto más nos conozcan, mejor nos podrán vender artículos. Y bueno, es una eterna batalla entre nosotros que estamos ahí gestando estas diferentes o estos diferentes perfiles para tratar de ya no escondernos de estas grandes compañías, sino de interactuar dentro de estas dinámicas sociales de una manera más o menos incógnita, ¿no? Yo creo que el caso más extremo, si me permiten lo insulso del ejemplo, es cuando, por ejemplo, el novio o la novia tóxico se crean un perfil falso para estar espiando, ¿no? A su pareja dentro de estas redes, con quien interactúa, etcétera. Entonces ahí estaremos viendo eh, cómo desde diferentes perspectivas, desde el lado comercial y desde el lado personal, se utilizan estas diferentes identidades dentro de estas plataformas. Y bueno, ya llegamos más o menos a esta circunstancia, ¿no? De ya entender a la Internet como esa gran palestra en donde estamos nosotros continuamente compartiendo información, siendo participantes de la misma e incluso generadores de toda ella, donde ya podríamos hablar de una libertad de discurso, una libertad, incluso, permítanme la exageración, del espíritu a nosotros estar interactuando dentro de estas diferentes plataformas. Y bueno, muy dentro de esta dinámica de pensamiento es evidente, ¿no? Este tema que nos atañe hoy, que es el de la cultura digital dentro de la construcción de estos discursos, al partir de esa libertad ya se nos permite incorporar no solamente esas evocaciones que muchas veces cuando estábamos interactuando nos venían a la cabeza y que pocas veces es posible expresarlas para darle esa añadidura a lo que estamos diciendo, estas plataformas digitales nos permiten esa hipertextualización, hacer esos añadidos al discurso que robustecen o exaltan determinadas partes del mismo y nos hacen o nos facilitan de alguna manera la comunicación o la hacen un tanto más amena, ¿no? Entonces, ahí justamente reside mucha de la importancia de entender
esta génesis, como bien lo comentaron anteriormente mis anfitriones, esta génesis de cómo las dinámicas sociales estarían aquí confluyendo y nutriendo estas interacciones, esta manera de comunicarnos. Y bueno, ahí queda como reflexión si empezamos ya a hablar de esta web 3.0, entendiendo que las otras dos, la web 1.0 es justamente el nacimiento de la difusión de la comunicación a partir de la información, a partir de estas herramientas de comunicación. La web 2.0, la que nos permitió interactuar como iguales dentro de esta dinámica, y esta 3.0, ¿no? Que estaríamos ya pensando si ya la podríamos empezar a denominar en el orden de ideas de lo que ya reflexionábamos, ¿no? De la constitución de neologismos, de la manera de expresarnos para tratar de estar a la vanguardia. Y bueno, yo ahí lo dejaría para su reflexión. Ya para casi terminar, hablábamos de justamente, ¿no? Las dinámicas que se han construido a partir de las redes. Y bueno, aquí tendríamos cuatro aspectos muy relevantes que hay que entender dentro de esta dinámica que fue la génesis de esta cultura digital, ¿no? Vamos a revisar cada una. Es un elemento tecnomeritocrático, la cultura hacker, la comunidad virtual y la parte última, la de los emprendedores. Y bueno, en esta primera ya revisamos en cómo académicos e instituciones de prestigio fueron la génesis de esto, cómo a partir de que ya en las universidades comenzaron la socialización de estas redes de comunicación, fue que se comenzó a impregnar dentro de esta sociedad, dándole este justo aporte a la humanidad, en donde estarían ellos tratando, ¿no? Recordemos en este recorrido que hicimos, como en esa primera instancia se creyó que esta era una panacea que nos vendría a resolver muchos de los conflictos. Como les comento, actualmente podríamos ver un parangón con la inteligencia artificial, en donde prácticamente, ¿no? Encuentras artículos en donde lees que ya adhesaron, ¿no? Adhirieron a una supercomputadora, una inteligencia artificial que le permite hacer eh, cálculos más grandes, más complicados, que a lo mejor a una persona le costaría mucho trabajo hacerlo por sí misma. Y gracias a la incorporación de estos dos elementos tecnológicos, se están encontrando reflexiones o soluciones a determinados problemas, ¿no? Ahí tendríamos o veríamos en directo esta circunstancia, ¿no? Ya muy adecuada a estos términos o a estos tiempos que corremos, pero en esencia muy idénticos a los que en su momento se vivieron. Y bueno, reconocimiento y prestigio académico. Y bueno, ya más o menos reflexionábamos sobre los hackers y los crackers. El hacker no es un pirata informático, el que sí lo es el cracker. Y también este fenómeno lo tenemos muy actual. Recordemos, ¿no? Esas cadenas que a veces nos llegan en WhatsApp, en donde nos hablan de cómo pueden ser esquilmados, ¿no? Los diferentes usuarios a partir de vínculos que se comparten en esta plataforma. Y bueno, eh, estos hackers abogaban por un libre acceso a la información y poder modificarla. Muchas veces el reconocimiento social justamente es entre sus pares, no tanto por fuera. Si ahorita empezáramos a hablar de hackers famosos, yo creo que muy pocos reconocerían los nombres, ¿no? O los nombres de batalla o como se denominan en las diferentes redes. Y bueno, de las grandes cuestiones que a ellos los distinguen, a estos hackers, es que no roban ni lucran o dentro de la propia comunidad son evidenciados y en ese orden de ideas pues pierden el prestigio que
en algún momento trataron de buscar o tener. Y bueno, estas comunidades virtuales son las que le dan esta fuerza y dinamismo, como ya lo reflexionamos anteriormente. Si esta dinámica o esta manera de interacción logra atraer a muchas personas, esa manera de comunicarnos, esa manera de generar estos contenidos, estaría dando o teniendo una larga vida. Y bueno, las reglas y los valores se estarán construyendo de acuerdo a los intereses de estas redes. Entonces, cuando alguna vez reflexionemos en qué clase de contenidos son los que estamos recibiendo a partir de las redes, eh, más que escandalizarnos, debería ser un ejercicio de introspección de cómo como sociedad llegamos a esto, entendiendo que todos somos parte de esa sociedad, ¿no? O sea, sentirse excluidos o exquisitos poco abona a que de verdad construyamos una sociedad con valores o robusta en términos que tienen que ver con una manera correcta de comportarnos. Y bueno, la posibilidad que tenemos actualmente es la de unirnos a comunidades o ser los creadores de la misma. Entonces, ahí desde diferentes plataformas ya no es ni siquiera necesario contar con una gran infraestructura tecnológica, sino que sabiendo bien aprovechar las bondades que tienen las diferentes plataformas, se pueden construir, ¿no? Veámoslo como el caso de Instagram, que pasó de ser una plataforma en donde la gente que gustaba de fotografiar su comida, compartía las imágenes. Ahora ya tenemos ahí catálogos inmensos, ¿no? De productos que han variado la manera en cómo se constituye esa red. Incluso ya hay adecuaciones especiales para que los negocios tengan ahí perfiles y que tengan esas posibilidades de exhibir sus catálogos. Y ya para estar más o menos redondeando estas ideas dentro de esta génesis, la parte de los emprendedores, que son, como lo comentaba en el punto anterior, los que empezarán a darle dinamismo a la red, darle un nuevo uso, empezar a generar comunidades dirigidas a negocios específicos y bueno, cada una de estas plataformas que nosotros estamos consumiendo, encumbrando, interactuando, serán la base o la génesis de grandes cambios que nos vendrán de una manera inevitable, ¿no? En lo subsecuente. Y bueno, ya más o menos habíamos mencionado esto para el señor Castells. La Internet, como la conocemos, nace en 1995, a pesar de que, como también ya lo comentamos, estas redes o esta idea en general tuvo su génesis en años muy, muy recientes de terminar la Segunda Guerra Mundial y la idea era crear estos sistemas a prueba de cualquier conflagración para que se establecieran redes que permitieran el seguir compartiendo información. Y bueno, ya para empezar más o menos a vislumbrar lo que es una cultura digital contemporánea en donde ya los diferentes discursos que están haciendo o confluyendo dentro de nuestra manera en cómo estamos dirigiendo estos contenidos que estamos creando, es el pensar en cómo esos añadidos que hablaba yo anteriormente, en donde esta hipertextualización, ¿no? Que están aglomerando o conglomerando diferentes fuentes o vías de información para robustecer un contenido, una idea. El término o la perspectiva de la transmedia nos representa una estrategia fundamental al momento de estar diseñando estos productos para darle una larga vida, ¿no? Desde, si lo queremos ver desde la perspectiva comercial, en cómo diferentes aspectos de una misma circunstancia, a lo mejor, si me permiten el ejemplo, como unos muñecos de acción, como pueden ser los Amos del Universo,
se convirtieron en el fenómeno que son, ¿no? Es un producto que nace como juguete, después tiene su serie animada, después su película, y bueno, para muchos es la gran referencia de circunstancias muy, muy particulares, ¿no? Incluso hay eh, productos hechos por fanáticos en donde extraen al personaje He-Man o al personaje Skeletor y construyen otras narrativas, otras circunstancias lejos de el núcleo seminal que fue esta producción y se empiezan a expandir, ¿no? A otros universos. Y bueno, ejemplos como el que les mencionó, hasta el Doctor Simi tiene esas posibilidades. Y bueno, 5 sugerencias para eh, construir una narrativa de medios a partir de justamente la transmedialidad. Es breve, vamos a tardar mucho. Y bueno, el... caray. Y bueno, los formatos para transmedia y storytelling, 8 formatos para justamente, ¿no? Construir justamente esta transmedia y storytelling. El primero, a partir de, por ejemplo, publicaciones en redes sociales, encuestas, imágenes, podcasts, nos sirven para tener una presencia dentro de estas redes, empezar a hacer una red con los usuarios, como ya lo comentamos anteriormente, en donde se comparten intereses y se busca que crezca esa red. Y bueno, las diferentes aplicaciones que podemos tener dentro de estas plataformas o dentro de la construcción de una narrativa incluyen, por ejemplo, la generación de aplicaciones o hasta incluso videojuegos, ¿no? Las interacciones, la creación de códigos QR nos servirán también para cuando no tenemos la posibilidad a lo mejor de establecer un contacto a través de estas redes. Imagínense que vamos caminando y vemos alguna información que nos parece atractiva, es más fácil sacarle una foto a un código QR y después vincularnos a esa red y a lo mejor videos en una plataforma en donde nos hagan ese enlace a otra fuente para estar haciendo más robusta esta información, en lo que ya hablamos, ¿no? De esta hipertextualización. Los videojuegos también son una manera de generar una narrativa transmedia. Eh, Recordemos que, por ejemplo, toda esta cultura digital podría utilizar de estos elementos, como pueden ser estos personajes o la propia historia, o el caso que les ponía de estos figuras de acción, para construir estas diferentes narrativas y en ese orden de ideas generar nuevos productos, ¿no? Eh, dentro de esta dinámica. Finalmente, si estamos nosotros como estudiantes de comunicación eh, abundando en esto, es para generar contenidos o ser los ideólogos de los contenidos que subsecuentemente van a colonizar las diferentes pantallas. Entonces, mucha de esta información que podemos abrevar, que la que podemos nosotros empezar a tener como una génesis, pueden ser personajes de videojuegos o nosotros mismos creando estos productos interactivos. Otra manera en cómo se nutre esta cultura digital, cómo nuestros contenidos pueden tener una larga data dentro de estas atmósferas comunicativas, es la creación o la utilización de programas de radio o podcast, en donde se dirige uno a audiencias que están acostumbradas a un poco más tradicionales, ¿no? La perspectiva en cómo consumen la información, cómo ellos interactúan con los diferentes medios. Las películas también son una fuente interesante. Si, por ejemplo, hiciéramos o en algún punto nosotros quisiéramos
eh, tomar como una fuente de inspiración o ser nosotros los desarrolladores de contenidos, podríamos utilizar estos elementos como pueden ser las películas. A lo mejor, permítanme el ejemplo tan exagerado, si nos queremos volver memeros o momeros, la fuente importante o vital de justamente la creación de estos contenidos que permítanme la acotación, han generado mucho tráfico dentro de redes, y lo que en su momento se traduce a una gran capitalización en términos monetarios de justamente este tráfico a partir de la utilización de estos insertos de diferentes productos para la generación de uno nuevo, ¿no? Entonces, las películas también son una fuente muy, muy recurrente de la generación de estos contenidos. También, si nosotros queremos generar estos contenidos dentro de esta cultura digital, los eventos son una instancia en la cual nosotros podemos tener una base y con eso tener contenido para subsecuentes interacciones dentro de plataformas, ¿no? Entonces, ahí podríamos nosotros hacer el registro visual de lo que estamos nosotros teniendo como evento, y en ese orden de ideas, estarlo transmitiendo a partir de las redes. Y bueno, ya por último, las series televisivas como base, ¿no? Igual que con los medios anteriores, a partir de la misma o de premisas surgidas en a lo mejor redes, en estas series televisivas, perdón, tenemos la posibilidad de generar de contenidos. Recordemos, no hace mucho fue el fenómeno del juego del calamar, en donde vimos como una idea surgida dentro de una serie, en este caso para plataforma no televisiva, empezó a permear dentro de la sociedad, y bueno, vimos un sinfín de videos virales que tenían como premisa lo que aparecía dentro de esta serie. Y bueno, ya casi para terminar, aquí veríamos de una manera esquematizada cómo podemos partir de un mundo conceptual para incorporarnos a un ecosistema de medios y con ello tener una estrategia de expansión y de apropiación además de la participación de los diferentes usuarios, y bueno, con eso producir contenidos para diferentes plataformas, teniendo en cuenta estos elementos, serían una posibilidad que nosotros manejaríamos para ampliar la presencia, a lo mejor si lo dirigimos a términos publicitarios, o si nosotros somos los desarrolladores de algún tipo de contenido, tener esta presencia, además de la plataforma madre, tener estos vástagos, si me permiten la expresión, en donde estaríamos dándole una circulación más amplia a la información que nosotros estamos proponiendo. Y bueno, nada más para hacer aclaración, lo transmedia es una expansión de la historia utilizando diferentes medios. El crossmedia es una historia transmitida por diferentes medios, y el multimedia es la integración de recursos digitales para la producción de contenidos. Entonces, muchas veces existe todavía esta confusión, no es del todo claro para muchos estas distinciones, pero en la medida que sepamos justamente de qué se trata, podríamos tener la posibilidad de utilizar correctamente esas herramientas, y en ese orden de ideas que nuestros productos o la construcción de nuestros contenidos tenga esa profundidad que estábamos buscando, o esa idea general que estábamos buscando, para que se comparta de una manera más eficiente dentro de las plataformas. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, vamos a ver los códigos contemporáneos para construir nuestro discurso que actualmente estaríamos viendo, o si hacemos una revisión
de cómo nosotros estamos compartiendo información a través de las redes. A mí el fenómeno de los memes y de los momos me parece fascinante por lo ágil que hacen en la incorporación de justamente estos códigos para estar robusteciendo una imagen, una idea general, dándole a veces toques chuscos, a veces otros reflexivos, en fin, dependerá de la naturaleza del producto, pero aquí lo interesante es justamente, ¿no? Entender estos códigos. Pueden ser textos, pueden ser sonidos, pueden ser videos, en fin, insertos a lo mejor eh, que nos encontramos por allí. Incluso a veces muchos no saben ni la génesis de lo que están compartiendo, pero ayudan mucho a esta construcción de estos nuevos discursos. Y bueno, si estamos durante nuestra navegación en las redes y empezamos por ejemplo, ver IG de la Minita, ahí, ¿qué pensarían ustedes, no? Sería una de las cuestiones. Entonces, ya nada más leer esto, nos damos cuenta del contexto, de las circunstancias que están ocurriendo. Y bueno, aquí viene un inserto, a ver si lo escuchan. Eh, Me parece que no tenemos sonido, pero es el sonido del videojuego de Metal Gear Solid, cuando sorprenden al personaje. Y ese también es un recurso, como ya comentábamos, nacido en los videojuegos, nos ayuda a expresar justamente, ¿no? Esta sorpresa, en cómo nosotros vamos a reaccionar o qué tenemos que pensar de lo que estamos viendo o llamándonos la atención. ¿Sí? Otro que también dentro del mundo de los memes o de los momos es muy acá planeta parciale, assistenza lasciata questa planeta per Messi, 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 immens Messi, ancora 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 Messi. Y bueno, ya los conocedores de estos memes sabrán en qué circunstancias aplica este de encara a Messi, ¿no? Bueno, lástima que no se escuchan, pero por ejemplo, cuando veíamos o escuchamos ese tema del cierre del programa Mujer Casos de la Vida Real, en términos de justamente, ¿no? La construcción de estos discursos, significa que lo que vamos a escuchar o lo que escuchamos fue demasiado triste. Otro de los elementos que también dentro del mundo de la creación de contenidos es cuando vemos o nos aplican esta del baile del troleo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿qué más adoptas que esto? Bueno, como pudiéramos darnos cuenta, fueron recursos o son recursos que encontramos en las redes que nos ayudan a construir estos diferentes discursos. Muchas veces son utilizados en la generación de publicidad. eh, Otros también son inciertos que se incluyen en, por ejemplo, uno de los, yo creo que de los más incomprendidos dentro de las producciones, podríamos llamarlas más cotidianas, que es la animación. Es el caso de Family Guy, en donde él comenzaba, ¿no? Con estos ejercicios de eh, hipertextualización, en donde un comentario suscitaba que se desarrollara otra escena y a veces no tenía mucho sentido para muchos estos insertos, terminaban por aburrir a la audiencia y a otros, la verdad, nos parecía genial y bueno, era de lo que nos lograba enganchar al mismo. Y bueno, como ya lo comentaron los anfitriones, pertenezco justamente a este grupo de investigación allá en la UNAM, Finisterra, y bueno, quedo a sus órdenes y sería todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, querido Roberto, por esta charla, por esta presentación de la cual me parece que vale la pena rescatar, ¿no? Algunos momentos, algunas fases antes de empezar el conversatorio, ¿no? Al cual invitamos a nuestra audiencia, tanto en las redes sociales y las personas que están aquí en el Zoom, a que se animen a compartir sus comentarios o sus preguntas para nuestro invitado. Sí, me parece fundamental el recorrido, ¿no? Que hace ese recorrido teórico-conceptual para tratar de explicar o de entender un fenómeno que, como lo platicábamos al inicio de la sesión, pareciera ser que se desprende del siglo XXI, ¿no? Es decir, hablamos de cultura digital, hablamos de lo digital y pareciera ser que todos reconocemos a lo digital a partir de este siglo, ¿no? Del siglo XXI, cuando en realidad, cuando hablamos de lo digital, pues estamos hablando, desde, como bien lo planteas tú, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya tenemos estos primeros elementos, ¿no? En los que el cine ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, para visualizar qué problemáticas se tenían y cómo se estaban abordando esos fenómenos. Ayer estaba viendo el código Enigma, ¿no? Esta idea del concepto de imitación, ¿no? De Turing. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, pues esta cuestión digital ha estado presente desde hace más de 70, 80 años por lo menos, ¿no? En el contexto, pero nosotros nos hemos enfocado en este fenómeno que observamos con mayor claridad a partir primera década del siglo XXI, ¿no? A mí me parece fundamental entender esto, es esto que planteaste de la mediación digital, ¿no? La mediación digital que hacemos cotidianamente a partir de diversos entornos digitales, que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Ni siquiera somos conscientes de los recursos que estamos utilizando, de las posibilidades y el potencial que tienen estos recursos para hacer muchas cosas, ¿no? Que van más allá de compartir algo, ¿no? Bien lo decías por ahí. Entonces, al final del día, me parece sumamente interesante que empecemos a concientizarnos que cuando estamos en estos espacio digital, pues estamos en diversos momentos de nuestra cotidianidad pertenecemos a diversos entornos, ¿no? A diversas aplicaciones y cada uno de estos tiene o demanda características, ¿no? Y comportamientos y conocimientos muy peculiares para poder sacarles provecho, ¿no? Hablabas de esta idea, ¿no? De la cultura digital para entenderla, ¿no? De manera clara, citando a David Bell, ¿no? Que decías, ¿no? Pues él empieza a conceptualizar el ciberespacio, ¿no? En la década de los 70 y se empieza a ver como algo pues bastante interesante, una posibilidad, ¿no? De algo que está ocurriendo y Bell nos dice, pues bueno, tenemos que entrarle, tenemos que entenderlo y empezar a visualizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Este recorrido que hiciste rescatando a Barry Bellman me parece también fundamental para las personas cuando de repente somos usuarios de Internet, ¿no? Porque eso somos usuarios de Internet. ¿No? De repente pudiera ser, no sabemos si somos náufragos o internautas, pero sí sabemos que somos usuarios de Internet, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre ser un usuario con plena conciencia, ¿no? De lo que está pasando en Internet o de lo que vas a hacer, y pues, un náufrago, ¿no? Se encontrar ahí cualquier cosa arribar y de repente no saber ni cómo llegamos ahí, ¿no? Y decías, bien, ¿no? Barry Bellman en estas tres etapas que plantea, pues yo creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? Esta idea de Bellman, de primero tenemos un optimismo tecnológico, ¿no? En los 90 cuando los que tuvimos la posibilidad de conocer Internet, ¿no? Me incluyo entre ellos, en 1995 para adelante, decías, wow, esto va a venir a cambiarlo todo, va a ser la vida más fácil, todo va a ser fantástico, ¿no? Después empezamos a ver ya las cuestiones que tienen que ver con infraestructura, con acceso, uso, apropiación, posibilidades, etcétera, y vimos que a lo mejor no iba a ser tan optimista el asunto, ¿no? Pero también pasamos después por la etapa del determinismo tecnológico, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos el argumento de que la tecnología va a resolverlo todo? Dotemos a los estudiantes de una computadora y por sí mismo va a cambiar todo, ¿no? ¿Sí me explico? Llenemos la casa de tecnología o las instituciones de tecnología y todo por sí mismo la tecnología, como por arte de magia, va a mejorar los procesos educativos, ¿no? Los procesos de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Y esa tercera etapa en la que de repente, sobre todo en las instituciones de educación superior como la UNAM, como la Universidad de Anáhuac y otras tantas universidades, pues se dan la tarea de empezar a analizar los fenómenos, ¿no? De manera crítica, tú lo decías, y es cuando de repente decimos, estamos ante algo mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Mucho más complejo de que sea la tecnología la que me permita a mí hacer cosas, ¿no? Entonces, también este abordaje que haces de entender
que una nueva realidad nos trae una nueva economía, ¿no? También se nos olvida esa parte, ¿no? Que los modelos económicos se han tenido que adaptar, ¿no? Si no es que transformar para responder a los retos de los contextos, ¿no? Sobre todo el contexto digital. Y es sumamente interesante entender dos cosas, ¿no? Que ya Manuel Castells planteaba, ¿no? En la era de la información, tenemos que entender que hoy la nueva economía es flexible y es creativa, ¿no? ¿Sí me explico? Y a partir de ahí tenemos que empezar a hacer lecturas sumamente críticas para entender en dónde estamos parados y qué se está desprendiendo, ¿no? Y algo que me parece que probablemente en la presentación, no sé si lo tuviste planeado así o no, pero conforme fuiste avanzando, nos fuiste dando conceptos que vienen a complejizar más este contexto en el que nosotros queremos hacer contenidos o que la gente quiere emprender y hacer contenidos, ¿no? Hablamos de ciberespacio, ¿no? Que en sí mismo tiene una discusión de reflexión muy amplia. Hablamos de cibercultura, ¿no? Que también en sí mismo es un reto académico, ¿no? Intelectual. Y luego hablamos de cibersociedad, ¿no? Y luego cibersociedad 2.0. Y para llegar a algo que es sumamente importante y que es un tema que deberíamos seguir discutiendo, ¿no? La identidad. El gran problema me parece que tenemos los usuarios hoy en Internet y que seguirá siendo el mismo, es un tema de identidad, ¿no? ¿Por qué estamos en las redes? ¿Por qué pertenecemos a comunidades virtuales, ¿no? ¿Por qué pertenecemos a grupos? ¿Por qué hacemos determinado comportamiento? Pues es porque queremos identificarnos con algo, ¿no? ¿Sí me explicó? Pareciera ser que estamos tratando de darle sentido, ¿no? A nuestra vida en Internet y entonces eso todavía va a complicar más. Y este recorrido, pues me parece que cuando hablas de Internet, ¿no? Como este gran objeto cultural no identificado, ¿no? Decíamos al principio de la sesión, pues es donde realmente nuestra querida audiencia, nuestros alumnos, ¿no? Los alumnos de las diversas instituciones de educación superior tendrían que hacer una pausa para entender dónde estamos, ¿no? Porque Internet, pues va más allá de la conexión de cables y computadoras, ¿no? Y de la comunicación internacional, sino que representa un gran reto su comprensión, ¿no? Y luego, si pensamos en qué ha ido evolucionando, pasamos por la web 2.0 con este cambio de filosofía, ¿no? Dejamos la Internet de las empresas y pasamos a la Internet de las personas, ¿no? A la Internet de los contenidos, etcétera, etcétera. Y pensamos que que la web 2.0 iba a resolvernos muchas cosas, ¿no? Lo hizo, ¿no? Nos habló de colaboración, de participación, de trabajo colaborativo, de generar comunidades, ¿no? De softwares flexibles, etcétera, etcétera. Y cuando pensamos que ya lo habíamos entendido todo, evoluciona, ¿no? Evoluciona y aparece la web 3.0, como tú bien lo decías, y cambia la narrativa sustancialmente, ¿no? Y en esta web 3.0 donde está el gran reto, ¿no? De esta presentación que nos acabas de hacer, que es cómo vamos a generar contenidos si ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer, dónde estamos parados, ¿no? Si ni siquiera comprendemos, ¿no? Cómo ha sido este desarrollo. Y sí podemos hablar de transmedialidad y podemos hablar de storytelling y podemos hablar de narrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece muy rescatable y muy valioso de esta presentación la fase final también, ¿no? Cuando nos dices, acá hay un montón de herramientas, acá hay un montón de aplicaciones, acá hay un montón de recomendaciones, pero sobre todo tu último slide, ¿no? Aquí está el proceso teórico metodológico que cualquier persona que quisiera adentrarse en la creación de contenidos, ¿no? Audiovisuales exitosos en todos los formatos que tú nos pasaste, ¿no? Que nos presentaste, es lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces me parece que esta reflexión que hiciste es fundamental y será fundamental para todas aquellas personas que quieran hacer algo que es muy común hoy, emprender. ¿No? Porque de repente no nos explicamos por qué el emprendedurismo dice, es que este emprendedor tuvo éxito y el otro, ¿por qué no? Tendremos que empezar a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y tendríamos que empezar a dotar de estos elementos. Lo que me lleva a hacer un primer planteamiento en lo que nuestra audiencia se anima a comentar y lo que le damos la voz, el micrófono a las personas que están aquí en Zoom. A ver, según lo planteo así como pregunta, la comprensión de la cultura digital, como tú lo planteaste, ¿no? ¿Traerá una mejor construcción de emprendimientos y contenidos para nuestros alumnos que de repente, tú lo sabes, tú das clases en licenciatura y en maestría, ¿no? Que todos quieren emprender, ya nadie quiere trabajar en una empresa, ¿no? Todo el mundo quiere tener sus modelos de negocio digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante, replanteo la pregunta, es para cualquier alumno, para cualquier chico de licenciatura que hoy tiene la idea de tener una empresa, ¿no? En este mundo virtual y emprender, ¿qué tan importante es conocer realmente, ¿no? Con un fundamento teórico metodológico, esta cultura digital, ¿no? Este contexto digital, este mundo digital, querido Roberto? Mira, pues, yo
pienso, ¿no? Y es la reflexión que hacemos ahí en el curso, que justamente se llama así, Cultura Digital y Comunicación, en donde hacemos justo este recorrido. Esto fue, haz de cuenta que fue la síntesis de todo un semestre de lo que revisamos allí en la materia. Y yo siempre reflexiono, bueno, lo podríamos trasladar, ¿no? Me gusta a mí mucho utilizar ejemplos. Si nuestro conocimiento de la cultura digital lo equiparáramos como nuestro conocimiento de, por ejemplo, el lenguaje castellano, Ujú. entre mejor lo conozcamos, será mejor nuestra manera de comunicarnos y por lo tanto tendríamos como resultado un producto comprensible, ¿no? Inteligible. En la medida en que no lo hagamos, pues serán como esos balbuceos. No es lo mismo escuchar, no sé, que te gusta una canción de Bad Bunny, Ujú. a quien entienda, porque en su dicción, a cualquier otro, ¿no? Una de José José, por ejemplo, ya para no tampoco encumbrarme Ujú. ¿no? Para mantenernos en lo pop. Entonces, ¿cuál va a trascender? ¿O se va a quedar en el imaginario, ¿no? ¿Cuántas borracheras no suscita José José y el otro señor? Ujú. No trasciende, ¿no? O bueno, Ok. quién sabe de qué. Ok. Sí, y ahorita que hablabas del lenguaje, que me parece fundamental, ¿no? Se nos ha olvidado que el gran instrumento para la comunicación pues, es el lenguaje, ¿no? Ese ha sido el gran desarrollo, ¿no? De la humanidad a partir del cual nosotros podemos conocer el mundo, entender el mundo, generar conceptos, generar mensajes y tener una comprensión adecuada, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Que la gente otra vez, ¿no? En este determinismo tecnológico pareciera ser que le das un valor así, le da superpoderes, ¿no? En términos de videojuegos a la inteligencia artificial. Y de repente cuando lo empiezas a utilizar te das cuenta que no pasa o no ocurre las cosas que tú quisieras que ocurrieran cuando estás en el prompt, ¿no? Cuando estás diseñando, cuando estás solicitando. Y eso se debe a algo que tú acabas de decir de manera muy puntual, ¿no? El conocimiento y manejo adecuado del lenguaje para comunicar correctamente, ¿no? Entonces, esta combinación del lenguaje que usamos nosotros al lenguaje natural, ¿no? Pues necesariamente nos tiene que llevar a la reflexión otra vez de qué tan importante es que nosotros entendamos de manera formal la importancia, ¿no? De los elementos culturales con los que ya contamos y cómo los vamos a vincular con la cuestión tecnológica para alcanzar el éxito, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental esta reflexión, ¿no? Y porque al final de cuentas, clarificar este tipo de conceptos lo hemos visto varias veces, ¿no? Cuando leíamos tu tesis de maestría, cuando leíamos tu tesis de doctorado, siempre conocer los conceptos, comprenderlos y definirlos adecuadamente nos ayuda a tener una mejor percepción, ¿no? Y una mejor visión de los fenómenos que estamos platicando, ¿no? Pero a ver, retomando esta idea, antes de leer la pregunta de Patricia, darle la palabra a Patricia, ¿cuál es el reto que tienes tú, Roberto, en una materia que se llama Cultura Digital y Comunicación? ¿Cómo llegan tus alumnos y cómo se van a ese Llegan curso? pensando que ya conocen todo. Y cuando hacemos ese recorrido de la génesis, de por qué estamos en el estadio que estamos, por qué estamos utilizando estas herramientas que ellos dan por sentado, ¿no? Ellos creen que nacieron ellos y nació el mundo. Y no, Sí. es darnos cuenta cómo se fue gestando todo esto. Ujú. Y en la medida que lo conoces es como le vas a poder sacar un mejor uso, porque si no, es perseguirnos la cola, porque no sabes de dónde vino y no sabes a dónde vas. Ok, muy bien, gracias. Patricia, te abro el micrófono para que hagas tus cuestionamientos y tus reflexiones. Sí, 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 Creo que sí, ya lo muy puedes bien, hacer y también te gracias. abro la cámara. Dame un segundo. Ah, mira, ya estás. Listo. Listo, por favor, Muchas puedes gracias. comentar. Bueno, pues interesante la charla. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo, bueno, lo que estudio son como bueno, son apropiaciones, el concepto de apropiación digital en contextos precarios, ¿no? En la periferia de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, dentro de esta discusión y conversación continua sobre las tecnologías, me parecía importante poder escuchar cuáles son sus impresiones, ¿no? Sobre lo que pregunto aquí, ¿no? Estas redes sociotécnicas en donde
que se ha puesto y tiene tema justo con la inteligencia artificial, donde se pone en primer plano en muchas ocasiones las tecnologías, ¿no? Los dispositivos, ¿no? Y que también justo viene como conjugado con el papel del algoritmo dentro de esta configuración, ¿no? Entonces, un poco justo preguntarles cuáles son sus impresiones sobre esta comprensión de una red sociotécnica y el papel del algoritmo dentro de esto, ¿no? Entendiendo que lo que decía hace un momento, ¿no? Sobre la comunicación humana, ¿no? Que es un primer contacto que tenemos entre nosotros y luego, bueno, viene la revolución, dicen ahora, con la inteligencia artificial y justo pensando en estos términos de que pareciera que la tecnología, decía un colega mío, ya nos debe muchas revoluciones, ¿no? O sea, llega la televisión y pensamos que iba a revolucionar todo y bueno, pues nos queda debiendo, ¿no? Ahora vino después los dispositivos móviles, computadoras y nos debe otra revolución. Y ahora con la inteligencia artificial, bueno, vamos a ver si ahora sí nos llega la revolución, ¿no? Entonces, pensando en esos términos, justo por ahí van mis preguntas. Muy bien. Sí, yo sí sería un poco más condescendiente con con la tecnología. Sí nos ha resuelto muchas cosas. No es lo mismo acceder a una base de datos, por ejemplo, de una biblioteca a partir de tu dispositivo, ya sea computadora o tu celular, a andar visitándola, ¿no? O que de repente ya vandalizaron el documento. Ah, yo creo que sí, ahí sí, yo sí le retribuiría mucho de su ayuda a la tecnología, ¿no? Entonces, no sería tan duro con ella. Y bueno, aquí estoy viendo tus preguntas y las redes sociotécnicas es una manera es que muchos ahorita le dicen redes sociales y redes sociales es lo que tenemos, por ejemplo, en tu casa, con tus redes familiares, cuando sales a tu colonia es otra red social, el transporte que utilizas, las vías de comunicación, o sea, si queremos hacer una categorización muy perfecta o muy bien orientada hacia de qué nos estamos refiriendo, el término que acuñó, ahí se me va el nombre del doctor, redes sociotécnicas, nos permite establecer muy bien la naturaleza de justamente esta red. Es personas interactuando mediante estos dispositivos de comunicación remota, ¿no? Entonces ahí yo sí le doy esa palomita a la acuñación de ese término porque nos orienta muy bien hacia dónde. Y bueno, pones aquí cuál es el papel del ser humano dentro de la creación de estos discursos y el rol del algoritmo. Bueno, la primera parte, el rol del ser humano es fundamental. O sea, si ahorita, por ejemplo, eh, acabo de ver en la mañana una imagen que le pidieron a una inteligencia artificial de la Madre Teresa de Calcuta luchando contra la pobreza, y era la monja peleándose con unos africanitos, ¿no? Entonces, técnicamente cumple con lo que le pediste, pero no es lo que entendemos como lucha contra la pobreza. Entonces, Ujú. ahí es fundamental el valor humano, el factor humano para tener muy claro hacia dónde vamos a estar orientando esto. Y bueno, y ya el algoritmo, el papel del algoritmo en el reemplazamiento del ser humano, el algoritmo como tal, pues ya es anacrónico, ya se quedó simplemente en una herramienta que te permite vincular diferente información de diferente naturaleza para darle un cierto sentido, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tu dispositivo electrónico capta que a lo mejor estás hablando de lavadoras y la publicidad que te sale es de lavadoras. Ese es el algoritmo. Ahorita lo que o lo que estamos enfrentando o encarando ya son las redes neuronales. Ya es ese algoritmo a lo bestia en donde ya no te va a solicitar o te va a decir, esta lavadora te conviene, sino que ya podríamos decir que de acuerdo a tu última compra, la lavadora que tienes ya está por fallecer y necesitas ya estar. Incluso podría llegar hasta el caso de que te la va pidiendo por ti y ya está en tu casa.
¿no? Entonces, ya nos estamos encarando a esa circunstancia. Ya no es el algoritmo en donde se vinculan ciertos datos, sino que ya es un elemento en donde se está potenciando lo mismo. Podríamos llamarlo, si quieres, inteligencia artificial, pero son estas redes neuronales que están tratando de vincular información de diferente naturaleza que estarían previniendo, ¿no? Lo que tú ahorita, en ese punto que mencionas aquí, de el rol del ser humano, ¿no? En la toma de decisiones. Ahí estarían apuntando a tomar la decisión por ti, a ya no estar esperando a que tú inicies la interacción, sino que ellos están proponiendo empezar esa interacción. Sí, y me parece sí muy interesante. El tema con las redes sociotécnicas, ¿no? Me parece que, bueno, a mí una definición que me gusta mucho es la debe ser la que pensabas quizás, Roberto, la que da Edgar Gómez Cruz, ¿no? En su texto de las metáforas de Internet, ¿no? Y Edgar Gómez Cruz pues, plantea algo que probablemente lo vivimos cotidianamente, pero que no lo pensamos así, vamos, no lo vemos objetivamente. Y es que dice, a ver, ¿cuál es el éxito de Internet, por ejemplo? Pues que se generan redes sociotécnicas complejas, es decir, son redes de personas con intereses, con puntos de vista, ¿sí me explico? Con actividades, etcétera, etcétera, totalmente distintas, pero unidas a la vez, ¿sí me explico? Que van generando redes. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos una red social o una red, ¿no? Sociotécnica, como él le llama, estamos hablando de algo sumamente complejo, ¿no? Son personas unidas con personas por diversas razones, ¿no? Que van a generar algo, ¿no? Entonces, está bastante clara esa propuesta y me parece que es sumamente interesante y viene bien hoy para entender estos fenómenos, ¿no? Y el problema me parece, de la inteligencia artificial es exactamente el que planteaba Roberto, ¿no? Y que tiene que ver con la comunicación, y tiene que ver con el lenguaje, y tiene que ver con un conocimiento claro y entender, pues, sí, las implicaciones que tiene el lenguaje natural y cómo la inteligencia artificial, pues, solamente hace una especie de resumen, ¿no? A partir de los contenidos que están en Internet para resolver algo. Y es por eso que, por ejemplo, que ahorita voy a leer una pregunta que hay en redes sociales. Es por eso que es tan difícil para la inteligencia artificial y también para las personas que lo solicitan pedir que se diseñen imágenes, ¿no? Con ciertas características, porque le tienes que decir exactamente, o sea, el diseño del prompt tiene que ser tan perfecto, tan minucioso, tan claro, y para que realmente arroje una imagen por lo menos cercana a lo que pediste, ¿no? Si no, de repente los ejercicios son muy frustrantes en el sentido que dices, es que he intentado más de 20, 30, 40 veces de que me diseñe y no me da lo que yo quiero. Bueno, pues ahí habría que preguntar si es un problema de la inteligencia artificial en este caso, del O de sistema que estás natural. utilizando, o es un problema del lenguaje, ¿no? Que tú, ¿sí me explico? No Ujú. estás, tú todavía no le acabas de dar todas las indicaciones, ¿no? No acabas de desarrollar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, efectivamente sí es una complicación ahí. Entonces, vamos a leer una pregunta que está aquí en Facebook y que tiene que ver con esto que vamos a platicar. Muchas gracias, Patricia. A ver, dice Lixmol, ¿se puede saber si una imagen o video fue hecho con inteligencia artificial? Porque se abre el debate sobre la autenticidad. ¿Qué nos puedes decir, Roberto? Bueno, actualmente hay elementos estéticos que lo facilitan, ¿no? De un golpe de vista. Pero también están los metadatos, dan mucha información de cuál es la génesis de esta imagen. Y bueno, ahora que lo mencionan y lo vinculan con justamente la generación o la paternidad de determinado producto, ahí tendríamos un gran problema, ¿no? Porque de quién es o quién será al que le atribuiríamos la paternidad, al desarrollador del software, al Ujú. desarrollador del prompt, como lo mencionabas. Entonces ahí, o a quién, ¿no? Entonces ahí está se nos vienen unos galimatías tremendos. Entonces, muy complicado. Sí, me parece que tienes un tema entre manos ahí bastante interesante. Y bueno, si nuestra audiencia y aquí en Zoom ya no hay más preguntas, pues no me queda más que primero agradecer otra vez que hayas aceptado la invitación para estar en este espacio, que es un espacio abierto. Ustedes lo saben, ¿no? Los miembros de la Finisterra, los diversos invitados que tenemos nacionales e internacionales, un espacio abierto para
los temas que se están trabajando en la agenda de la comunicación, y este es tu espacio, y cuantas veces quieras estar aquí, pues serás bien recibido como siempre. Y voy a compartir una pantalla para estar ad hoc, ¿no? Para hacer la entrega de un diploma virtual que luego te haremos llegar en algún momento. Y a nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz Alcalá, director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que se tuvo que retirar por algunas actividades extras que se le empalmaron el día de hoy. Se disculpa por eso, que es el director del Human and Inhuman Communication Lab de la Universidad, de la Facultad de Comunicación de nuestra Universidad de Anáhuac, y a nombre propio, es doctor Roberto Alejandro López Novelo. Pues te queremos agradecer la participación, y procedo a leer el presente certificado. La Facultad de Comunicación otorga el presente reconocimiento al maestro Roberto Carlos Rivera Mata por su valiosa participación en el webinario La cultura digital en la construcción de los discursos audiovisuales, Huixquilucan, Estado de México, 26 de abril de 2024. Y, querido Roberto, pues no me queda más que... ay, no me queda más que agradecerte una vez más tu participación, y comentarios finales. No, ninguno, agradecerles la invitación y bueno, qué gusto que se esté reflexionando en torno de la cultura digital y a ese nivel ya más amplio en un posgrado. Yo sí sentía que como sociedad nos debemos esas reflexiones y bueno, enhorabuena por esos esfuerzos. Muchas gracias. Y a nuestra querida audiencia, pues les agradecemos el habernos acompañado una vez más, y los invitamos a participar o a que nos acompañen la próxima semana, que tenemos a un gran invitado que también es una persona asidua a este espacio, y que siempre que lo invitamos con mucho gusto acepta, y es el doctor David Cuenca Orozco, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que compartirá el tema cultura gamer contemporánea, interacciones digitales hipermedia. Entonces, a nuestra querida audiencia, les damos las gracias una vez más por habernos acompañado, y nos vemos la próxima semana, mismo espacio virtual, misma sala de Zoom, mismos conductores, y buenas tardes, que pasen un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego.